Me llamo Elise Westbrook. Tengo 29 años. Y la noche en que mis papás me corrieron de la casa, estaba nevando tan fuerte que casi no podía ver las luces del porche desde el parabrisas. Acababa de llegar a casa después de terminar un proyecto de arquitectura muy tarde. Traía mi laptop en una mano y las llaves del carro congeladas en la otra. Cuando entré a la sala, sentí como todos me miraban, pero en mi contra. Mi hermana mayor estaba sentada en el sillón, llorando como si su mundo se hubiera derrumbado. Mi papá estaba frente a mí, con la cara roja de coraje y la mandíbula apretada. Antes de que yo pudiera preguntar qué pasaba, señaló la puerta y gritó: ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia hermana? Me quedé en shock. No entendía nada. Mi mamá me miró como si fuera una extraña que se metió a su casa. Ya no importa lo que digas, dijo fría. Mi hermana levantó la cabeza solo un momento y dijo que yo había destruido su matrimonio, que yo le había presentado a alguien, que la ayudé a esconderlo y que arruiné su vida por celos. Intenté hablar, pero mi papá agarró mi abrigo de la silla y me lo aventó en el pecho. Luego se fue furioso al pasillo, abrió mi cuarto de golpe y empezó a sacar mis cosas como si fueran basura. La ropa cayó en el porche. Mi disco duro rebotó en los escalones congelados. Mi mochila con la laptop cayó en la nieve, un sonido que nunca voy a olvidar. Les rogué que me escucharan, pero mi mamá cerró la puerta mientras yo seguía afuera, con una sola bolsa, temblando en medio de la tormenta. 6 meses después, me llegó un correo anónimo pasada la medianoche. Abrí el archivo adjunto, y lo que vi me heló la sangre. Pero antes de contarte qué decía ese correo y por qué mi hermana me escogió como la culpable perfecta, dime desde dónde estás viendo esto y cómo está el clima allá. Quiero saber hasta dónde puede llegar esta historia. Esa primera noche la pasé en el estacionamiento de un supermercado abierto 24 horas. Encendía la calefacción por ratos, con miedo de que mi carro se quedara sin gasolina antes del amanecer. La nieve se acumulaba en las llantas, y cada vez que pasaba una máquina quitando nieve, yo despertaba agarrando el volante, como si alguien quisiera llevarme de regreso a esa sala. Mi celular casi no tenía batería, mi ropa estaba húmeda, y mi mochila estaba empapada por la nieve derretida. A las 6:18 de la mañana, le llamé a la única persona en la que confiaba, mi mejor amiga, Valerie Brooks. Ella acababa de salir de su turno en el hospital, pero en cuanto escuchó mi voz, me dijo: «Mándame tu ubicación». Cuando llegué a su departamento, no me pidió pruebas ni explicaciones. Abrió la puerta en pants, vio mis manos temblando, y me metió de inmediato. Dormí en su sillón 5 días. Durante ese tiempo intenté llamar a mi papá, Russell Westbrook, al menos 20 veces. Todas las llamadas se iban a buzón. Llamé a mi mamá, Patricia Westbrook, lo mismo, puro silencio. Le mandé mensajes a mi hermana, Bianca Westbrook, preguntándole qué les había dicho, rogándole que dejara de mentir. Pero su única respuesta fue: «Tú sabes perfectamente lo que hiciste». Y luego me bloqueó. Al tercer día, le pedí prestado el carro a Valerie y regresé a la casa, porque todavía creía que si veía a mis papás a los ojos, iban a recordar que yo era su hija. Mi mamá abrió la puerta solo un poquito, lo suficiente para que yo viera la cadena de seguridad. Estaba completamente arreglada, tranquila, y más fría que la nieve que seguía en la entrada. Le dije: «Mamá, por favor, dame solo 5 minutos». Ni siquiera parpadeó. «Tu padre dijo que intentarías esto», respondió. «Vete ahora, Elise, o llamo a la policía». Le dije que Bianca estaba mintiendo, que yo nunca le presenté a nadie, que nunca la ayudé a esconder nada. La cara de mi mamá se llenó de desprecio. «El matrimonio de tu hermana se está cayendo, y tú sigues pensando solo en ti». Luego me dijo que la tía Denise ya le había contado todo a la familia, y que nadie quería escucharme. Cerró la puerta antes de que pudiera decir otra palabra. Esa misma tarde, mi celular empezó a llenarse de mensajes de primos con los que no hablaba desde hace años. Unos me llamaban celosa, otros decían que estaba mal de la cabeza. Uno dijo que Bianca siempre había sido demasiado exitosa para mí. El peor mensaje fue de una amiga de la universidad. Me dijo que no podía creer que yo ayudara a destruir el matrimonio de mi propia hermana. Le respondí: «Tú me conoces,
yo no hice eso. Pero el mensaje no se envió. También me había bloqueado. Ahí fue cuando entendí lo que Bianca había hecho. No fue algo que dijo en un momento de enojo, armó toda una historia, se la contó a la gente que ya me veía como la hija menos importante, y los dejó ponerse en mi contra uno por uno. Esa noche, sentada en el sillón de Valerie con una cobija encima, entendí algo, rogar no me iba a salvar. La gente que quiere la verdad hace preguntas, mi familia no hizo ninguna. Ellos eligieron creer la versión donde Bianca era la víctima, y yo, la villana. Así que dejé de llamar. Dejé de explicar. Dejé de esperar que la puerta de la casa donde crecí se volviera a abrir. Ya no tenía familia, ni reputación, casi nada de dinero, y una laptop dañada que tenía lo último de mi carrera. Pero debajo de todo ese miedo, algo empezó a formarse dentro de mí, algo firme, silencioso. Si ellos iban a borrarme, yo me iba a reconstruir en un lugar donde no pudieran alcanzarme. Valeria me dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera, pero después de una semana, vi lo cansada que estaba. Trabajaba turnos de 12 horas, llegaba a casa y me encontraba despierta en su cocina cada mañana, y aún así fingía que no pasaba nada. La quería demasiado como para aprovecharme de su bondad. Así que busqué el departamento más barato que pude encontrar, en las orillas de St. Paul. Era un estudio en un edificio viejo de ladrillo, con tuberías antiguas, paredes delgadas y un radiador que hacía ruido como si estuviera enojado por existir. El dueño me pidió el primer mes, el último y un depósito. Le di casi todo el dinero que tenía ahorrado. Cuando abrí la puerta por primera vez, el lugar olía a polvo, metal frío y alfombra vieja. Pero era mío. Nadie podía sacarme de ahí por una mentira. Puse mi única bolsa de ropa en el closet, dejé mi laptop dañada sobre una mesa plegable que me dio Valerie, y me puse a trabajar como si mi vida dependiera de eso. Antes de que todo se viniera abajo, estaba construyendo una carrera en visualización arquitectónica. Hacía renders en 3D para desarrolladores, diseñadores de interiores y estudios pequeños de arquitectura. Para muchos no era algo impresionante, pero para mí, era libertad. Podía convertir un plano vacío en una cocina acogedora, un lobby elegante, una recámara llena de luz, un lugar donde alguien pudiera imaginar su vida. El problema era que mis mejores archivos estaban en el disco duro que mi papá aventó a la nieve. Algunos se dañaron, otros se perdieron para siempre. Pasé días recuperando lo que pude, reconstruyendo mi portafolio con respaldos viejos en la nube y capturas de pantalla que había mandado a clientes. Trabajaba con un monitor prestado, una pantalla rota y un escritorio que se movía cada vez que escribía rápido. Me despertaba a las 5:30 de la mañana, hacía café tan barato que se había quemado antes de tocar la taza, y mandaba propuestas hasta que me dolían los dedos. Acepté trabajos que antes hubiera rechazado. Hice renders de sótanos para contratistas que pagaban tarde. Edité fotos para agentes inmobiliarios que me decían corazón. Diseñé cocinas para una empresa de gabinetes que cambiaba de opinión 1000 veces y aún así se quejaba de la factura. Pero cada pago, por pequeño que fuera, mantenía la luz encendida. Y cada proyecto terminado me recordaba que todavía sabía crear algo bonito. Mis papás no llamaron. Bianca tampoco. Ningún familiar que creyó lo peor de mí se tomó el tiempo de preguntar si tenía dónde dormir. Al principio, ese silencio me destrozó. Pero poco a poco, se volvió útil. El silencio me dio tiempo. El tiempo me dio enfoque. El enfoque me dio dinero. 2 meses después de la tormenta, recibí un mensaje de Melanie Archer, dueña de un estudio de diseño boutique llamado Archer Lane Concepts. Había visto uno de mis trabajos en línea y necesitaba a alguien urgente para un proyecto de casas de lujo en Minneapolis. La fecha de entrega era brutal, 6 escenas interiores completas, 2 exteriores y una presentación, en 5 días. Dije que sí antes de que el miedo me hiciera dudar. Durante esos 5 días casi no dormí. Viví de comida congelada, café negro y pura terquedad. Ajusté luces hasta el amanecer, rehice texturas, corregí sombras, y entregué todo 6 horas antes del límite. A la mañana siguiente, Melanie me llamó personalmente. Su voz era tranquila, directa, nada que ver con el caos en el que yo vivía. Y Liz, esto es un trabajo excelente,
me dijo. No sé cuál sea tu situación actual, pero quiero ofrecerte trabajo constante. Y si todo sale bien, podemos hablar de algo fijo. Tuve que sentarme en el piso porque las piernas me temblaron. Por primera vez desde que mi papá aventó mis cosas a la nieve, sentí que volvía a tener piso bajo los pies. Seguía dolida, pero ya no estaba perdida. Seguía dolida. Seguía enojada. A veces me despertaba en la noche escuchando la voz de mi mamá diciendo que nada de lo que yo dijera importaba. Pero ahora había algo diferente. Ya tenía un ingreso. Tenía una puerta con mi nombre en el contrato. Tenía un futuro que mi familia ya no podía quitarme. Lo único que no podía soltar era la acusación. ¿Quién era ese hombre que Bianca decía que yo le presenté? ¿Y por qué necesitaba hacerme ver como la villana? Pensé que esas preguntas me iban a perseguir para siempre, hasta que apareció un nombre, gracias a un conocido en común, y todo empezó a desmoronarse. El nombre era Elliot Ramsay. Lo escuché de una excompañera de trabajo que no me dejó de hablar por completo, pero aún así me trataba como si estar cerca de mí pudiera arruinarle la reputación. Me dijo que Bianca le había contado a todos que yo la había presentado con Elliot en un evento benéfico del hospital, y que incluso la animé a seguir hablando con él, aunque ya era algo inapropiado. Según Bianca, Elliot era encantador, peligroso, y justo el tipo de hombre que yo usaría para arruinarle la vida a mi propia hermana por celos. La historia era ridícula, pero justo por eso daba miedo. Tenía los detalles suficientes para que sonara creíble para quien quisiera creerla. Busqué a Elliot en internet y descubrí que era organizador de eventos, manejaba galas benéficas y eventos corporativos en Minneapolis. Me quedé viendo su foto de perfil como 10 minutos, tratando de recordar si alguna vez había hablado con él. Recordé que fui a un evento el año anterior, invitada por un cliente. Bianca también estaba ahí, vestida como si fuera portada de revista, riéndose fuerte con los donantes, asegurándose de que todos supieran que estaba casada con Trevor Landry, un analista de fraude de seguros. Conocido por ser inteligente, serio y difícil de engañar. También recordé haber visto a Elliot cerca de la mesa de registro. Nada más. Ese pequeño momento se convirtió en la base de toda mi destrucción. Le mandé un correo a Elliot con mi nombre real, explicándole todo con cuidado y pidiéndole vernos. Pensé que me iba a ignorar. Pero respondió en menos de una hora. Me preguntaba cuando alguien me iba a preguntar qué fue lo que realmente pasó. Nos vimos en una cafetería pequeña, en una tarde gris de sábado. Elliot llegó con un abrigo azul oscuro y una cara que decía que ya estaba harto de todo este problema. Antes de que terminara mi primera frase, dijo: Yo no tuve ninguna relación con tu hermana. Su voz era plana, cansada. Casi no conozco a Bianca Westbrook. Le enseñé uno de los mensajes que me habían reenviado, donde aparecía su nombre en el rumor. Apretó la mandíbula. Me dijo que había trabajado en 3 eventos donde Bianca estuvo presente. Y en ese evento en particular, hablaron menos de 5 minutos. La recordaba porque se estaba quejando de que no la habían sentado lo suficientemente cerca de los miembros importantes del hospital. Luego abrió su laptop y me mostró su calendario. El fin de semana en el que Bianca decía que se habían ido juntos. Elliot había estado en Denver manejando una convención. Tenía comprobantes de vuelo, recibos de hotel, correos de clientes e incluso fotos publicadas por el propio evento. Tu hermana usó mi nombre porque le convenía, me dijo. Suficientemente cercano para que sonara posible, y lo bastante lejos para que tu familia no lo investigara. Escuchar eso me revolvió el estómago. Bianca no había cometido un error por impulso. Había elegido a una persona real, construyó una mentira alrededor de él y me puso en medio porque sabía que nuestros papás iban a creer su dolor antes que mi confusión. Le pregunté a Elliot si conocía a alguien con quien Bianca realmente hubiera estado involucrada. Se quedó pensando un momento, y luego dijo un nombre que yo nunca había escuchado: Preston Hall. Preston era representante de una empresa de equipo médico que trabajaba con la oficina de Bianca. Elliot los había visto juntos 2 veces, una cerca de una entrada de servicio, y otra en la barra de un hotel después de una cena benéfica. En su momento no le dio importancia, pero viéndolo en retrospectiva, Bianca parecía nerviosa cuando alguien los notaba.
Escribí el nombre en una servilleta con la mano temblándome. Preston Hall. Ahí fue cuando por primera vez la forma real de la mentira empezó a aparecer frente a mí. Bianca no me acusó porque estuviera dolida. Me acusó porque necesitaba humo. Necesitaba ruido. Necesitaba que mis papás estuvieran gritando contra mí para que nadie preguntara dónde había estado ella realmente, con quién había estado realmente, y qué había hecho con su matrimonio. Cuando salí de la cafetería, el aire frío del invierno me golpeó fuerte, pero casi no lo sentí. Tenía confirmación de que Elliot era inocente. Tenía un nuevo nombre. Tenía una teoría que tenía demasiado sentido. Lo único que no tenía era prueba. Y sin prueba, mi familia iba a seguir llamándome mentirosa. Bianca iba a seguir usando su papel de víctima como si fuera una corona. Así que guardé la servilleta con el nombre de Preston en mi escritorio, regresé a trabajar y me dije a mí misma que la verdad saldría algún día. Solo que no sabía que llegaría 6 meses después de la tormenta, escondida en un correo anónimo que lo cambiaría todo. Para cuando ese correo llegó, mi vida ya se veía casi normal desde afuera. Tenía trabajo estable con Archer Lane Concepts, una laptop mejor y suficiente dinero como para no revisar mi cuenta antes de comprar comida. Mi estudio todavía tenía calefacción horrible, y el vecino de arriba todavía caminaba como si moviera muebles a medianoche, pero ya era mi hogar. Tenía un pequeño escritorio junto a la ventana, una lámpara de bazar, una impresión enmarcada que me regaló Valerie y una regla, no revisar redes sociales después de cenar. Porque cada foto familiar se sentía como presión en un moretón viejo. Era un jueves en la noche cuando mi teléfono se encendió a las 12:43 de la mañana. Estaba terminando un render de la cocina de una casa junto al lago cuando llegó la notificación. El remitente era una cadena aleatoria de letras y números. El asunto decía: tú nunca fuiste la razón. Sentí las manos frías antes de abrirlo. El mensaje tenía solo 4 líneas. No respondas a esta cuenta. Descarga el archivo antes de que ella encuentre la última copia. Yo debía hablar antes. Lo siento. Había un PDF adjunto. Por unos segundos solo me quedé mirando la pantalla. Mi primer pensamiento fue que Bianca había encontrado una nueva forma de lastimarme. Mi segundo pensamiento fue que alguien más sabía la verdad. Descargué el archivo. La primera página tardó en cargar. Una luz blanca iluminó mi cuarto oscuro. Y en el momento en que leí el encabezado, dejé de respirar. Era una captura de una cadena de correos entre Bianca Westbrook y Preston Hall. No Elliot Ramsay. Preston Hall. Los mensajes hablaban de entradas a hoteles, reuniones falsas con proveedores y las frases exactas que Bianca usaba en su calendario de trabajo para disfrazar viajes personales como visitas de clientes. Seguí bajando. Página tras página aparecían mensajes entre Bianca y Preston. Mensajes íntimos, arrogantes, descuidados, escritos por alguien que nunca imaginó que su propia hermana los iba a leer. Y entonces vi el mensaje que me heló la sangre. Era de 2 días antes de la noche en que mis papás me corrieron de la casa. Preston escribió: Trevor está haciendo demasiadas preguntas. Si ve los cargos del hotel, esto se va a poner feo. Bianca respondió: que se ponga feo. Yo ya sé cómo manejarlo. Preston preguntó: ¿cómo? Bianca contestó: voy a decir que Elliot fue el error y que Elise lo provocó. Mis papás ya creen que Elise me tiene envidia. Van a creer que me tendió una trampa antes de creer que yo mentí. Leí esa frase una y otra vez, hasta que sentí que se me quemaba en la pantalla. Bianca no solo me había usado. Había estudiado el punto más débil de nuestra familia, y lo presionó con ambas manos. Sabía que mis papás la veían como la hija exitosa, la perfecta, la que tenía la casa bonita y el matrimonio ideal. Sabía que yo era la que podían dudar sin sentirse culpables. El PDF siguió. Había estados de cuenta con estancias en hoteles, compras de joyería, cenas caras y vuelos disfrazados como reuniones con proveedores. Había recibos que Bianca intentó borrar. Había un contrato de venta del SUV que ella y Trevor compartían. Lo vendió en secreto y le dijo a Trevor que estaba en el taller. Y luego,
capturas de mensajes que le envió a mis papás después de que yo me fui. Les dijo que Trevor le había congelado el dinero por culpa de lo que Elise causó. Que necesitaba dinero urgente para abogados, terapia y gastos básicos. Mis papás le transfirieron $35,000 de sus ahorros para el retiro. Bianca usó parte de eso para pagar tarjetas de crédito llenas de gastos de hotel, y otra parte para mantener cómodo a Preston mientras resolvía su divorcio. Me recargué en la silla, temblando con una rabia tan fría que casi parecía calma. Mi papá me había tirado a una tormenta de nieve por una mentira. Mi mamá me había cerrado la puerta en la cara por una mentira. Mi familia me borró por una mentira. Y Bianca convirtió esa mentira en dinero. Al final del PDF había una última nota. Encontré su segundo teléfono en una caja de ropa de invierno que dejó en el sótano. Mi abogado tiene copias de todo. Esperé porque necesitaba que la evidencia estuviera bien guardada. Tienes derecho a saberlo. Nos vemos mañana en el Northfield Diner a las 9 de la mañana, Trevor. Me quedé viendo la pantalla hasta que se apagó. No lloré. Imprimí todo el PDF antes del amanecer. Cada hoja salía de la impresora como si estuviera cargando munición. A las 8:30 ya estaba vestida con el mejor saco que tenía, el folder bajo el brazo y las manos firmes por primera vez en meses. Ya no iba a rogarle a nadie que me creyera. Iba a poner la verdad sobre la mesa y dejar que hablara sola. Trevor Landry ya estaba sentado en una mesa del fondo cuando entré al Northfield Diner. Se veía diferente al hombre que yo recordaba en reuniones familiares con Bianca. Antes era muy controlado, educado, casi frío, el tipo que observa todo pero no reacciona a nada. Esa mañana tenía la cara cansada, sin rasurar, y un folder grueso junto a su café. Se levantó cuando me vio, pero ninguno extendió la mano. Hay momentos demasiado pesados para los modales. Lo siento, me dijo antes de que yo me sentara. Le respondí que no necesitaba lástima. Necesitaba la verdad. Asintió y empujó el folder hacia mí. Adentro había copias impresas de todo lo del PDF, estados de cuenta, notas de abogados y una línea de tiempo. Trevor me explicó que llevaba meses sospechando de Bianca, pero ella era cuidadosa. Usaba viajes de trabajo, aplicaciones falsas y un segundo teléfono. Cuando encontró ese teléfono, lo llevó directo a su abogado. Le dijeron que no confrontara a nadie hasta que todo estuviera copiado y legalmente documentado. Por eso esperó. Si Bianca se daba cuenta antes, iba a borrar todo y cambiar otra vez la historia. Te usó porque sabía que nadie te iba a cuestionar, dijo Trevor en voz baja. Esa fue la parte que más me dolió. Bajé la mirada al mensaje donde Bianca me llamaba la persona más fácil de culpar, y sentí algo acomodarse dentro de mí. Algo definitivo. Trevor me dijo que Bianca estaba quedándose con mis papás ese fin de semana. Les había dicho que estaba emocionalmente mal y que no podía estar sola. Según un conocido en común, mis papás le estaban cocinando, pagando sus cosas y diciendo que Trevor era cruel por dejarla. Le pregunté si estaban en casa. Trevor miró su reloj. Siempre desayunan juntos a las 10. Cerré el folder. Entonces vamos a desayunar. Fuimos en carros separados. Cuando llegué a la casa de mis papás, la misma donde mi laptop cayó en la nieve, no sentí ganas de correr. El jardín estaba limpio. La luz del porche encendida. Y por la ventana se veía movimiento en el comedor. Subí los escalones con Trevor a mi lado. Toqué la puerta una sola vez. No porque necesitara permiso, sino porque quería que escucharan el sonido antes de que la verdad entrara. Mi papá abrió. Por un segundo solo me miró. Luego su cara se endureció. Aquí no eres bienvenida. Levanté el folder. Llame a la policía si quiere. Traigo pruebas. Trevor apareció detrás de mí. Y la rabia en el rostro de mi papá se convirtió en confusión. Mi mamá apareció detrás de él, con la mano en el pecho, como si verme fuera una ofensa. Entonces Bianca salió al pasillo usando uno de los suéteres de mi mamá. Traía el cabello recogido y esa cara que ya tenía lista para parecer la víctima. ¿Por qué está ella aquí?, susurró Bianca. Trevor respondió antes de que yo pudiera hablar. Porque encontré el teléfono.
Todo el color se le fue del rostro. Entramos al comedor y puse el folder sobre la mesa. Mi papá empezó a gritar, pero yo abrí la primera página y se la deslicé hacia él. «Léelo». Se negó. Mi mamá dijo que esto era cruel, que Bianca ya había sufrido demasiado y que yo debería sentir vergüenza por atacar a mi hermana. Entonces leí en voz alta una línea. Mis papás ya creen que Elise me tiene envidia. Van a creer que me tendió una trampa antes de creer que yo mentí. El cuarto se quedó en silencio. Mi papá agarró la hoja. Sus ojos recorrieron el texto, y por primera vez en mi vida vi cómo la seguridad se le caía por completo. Mi mamá se inclinó sobre su hombro. Bianca dice que es falso, murmuró. Trevor soltó otra pila de documentos sobre la mesa. Mi abogado tiene las copias digitales. Los metadatos están protegidos. Inténtenlo otra vez. Bianca abrió la boca, pero no salió nada. Yo fui poniendo la evidencia una por una, recibos de hoteles, correos con Preston Hall, calendarios falsos, la venta del SUV, estados de cuenta, transferencias de mis papás. Y los mensajes donde Bianca planeaba culpar a Elliot Ramsay y ponerme a mí como la responsable, porque sabía que nadie en esa casa me iba a pedir pruebas. Las manos de mi papá empezaron a temblar. Mi mamá se sentó despacio, como si ya no pudiera sostenerse. Bianca intentó llorar, pero ya era tarde. Tenía miedo, dijo. Trevor me iba a destruir. Fue un error. Trevor soltó una risa seca, sin humor. Un error no necesita un segundo teléfono ni un fraude financiero. Mi papá la miró con la misma voz con la que me gritó a mí aquella noche. Nos dejaste sacar a tu hermana de esta casa. Bianca intentó tocarlo. Papá, por favor. Él se alejó como si el contacto le quemara. Mi mamá apenas susurró. ¿Tomaste el dinero? Bianca bajó la mirada. Eso fue suficiente respuesta. Mi papá se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. Vete. Bianca se quedó congelada. ¿Qué? Agarra tus cosas y sal de mi casa. Esas palabras cayeron pesadas, porque todos en esa habitación recordábamos exactamente de dónde venían. Bianca empezó a llorar de verdad. Luego a rogarle a mi mamá que dijera algo. Pero Patricia Westbrook, la misma mujer que me cerró la puerta en la cara, estaba sentada sin moverse, con las manos en la boca. 10 minutos después, Bianca estaba en la entrada de la casa con 2 maletas y una bolsa de diseñador, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Ya no había tormenta de nieve. Solo restos de hielo sucio en la banqueta y un cielo frío y brillante encima de ella. Me miró como si yo todavía pudiera salvarla. Ellie, dijo con la voz rota. Por favor dile que esto ya es demasiado. Me quedé viendo a mi hermana, la misma que me vio perder mi casa, mi familia y mi nombre sin siquiera parpadear. No sentí alegría. Pero tampoco sentí culpa. Ahora sabes lo que se siente cuando nadie te deja explicar, le dije. Y me di la vuelta hacia mi carro. Detrás de mí, mi papá gritó mi nombre, pero no volteé. Él quería la verdad. Ahora podía vivir en la casa que esa verdad había destruido. Lo que vino después no pasó de golpe. Pasó en oleadas, cada una quitándole algo más a Bianca, hasta que la vida que usaba para verme hacia abajo se volvió irreconocible. El abogado de divorcio de Trevor usó la evidencia del segundo teléfono para cuestionar casi todo lo que Bianca había contado. Como ocultó gastos, vendió el SUV sin decir la verdad y usó dinero del matrimonio para hoteles, regalos y viajes con Preston Hall, perdió casi toda su ventaja en el acuerdo. Trevor se quedó con la casa. Bianca fue obligada a devolver parte del dinero que había gastado, y los gastos legales casi la dejan en la ruina. La humillación empeoró cuando su trabajo abrió una investigación interna. Bianca intentó decir que era un asunto personal, pero los asuntos personales no suelen incluir correos del trabajo, contratos con proveedores, viajes falsos de empresa y reportes donde cenas románticas aparecen como reuniones con clientes. Preston Hall se protegió de inmediato. Negó todo lo que pudiera hacerlo ver responsable, entregó sus propios correos y cortó toda relación con Bianca en cuanto vio que ella se había vuelto un problema. El hombre por el que ella destruyó su familia desapareció en cuanto llegaron las consecuencias.
Bianca fue despedida sin liquidación. La empresa no quería escándalos de fraude con proveedores. Y la mujer que siempre se había creído intocable, elegante y perfecta, salió cargando una caja de cartón. El chisme se regó rápido. Los familiares que me llamaban celosa de repente se quedaron callados. Algunos intentaron escribirme cosas como, no sabíamos toda la historia. Yo no respondí. La gente que participa en una ejecución pública no tiene acceso privado a la persona que sobrevivió. Mis papás perdieron $35,000 y mucho más que eso, su orgullo. Por unos meses no supe nada de ellos. Luego empezaron las cartas. La primera llegó en un sobre color crema, con la letra de mi papá al frente. La reconocí de inmediato, y sentí ese miedo viejo subir otra vez a la garganta, hasta que me recordé a mí misma que el papel no podía abrir mi puerta. Me senté en la mesa de mi cocina, la abrí y leí despacio. Se cometieron errores. Fuimos engañados. Tu madre y yo estamos envejeciendo. La familia no debería estar rota. Necesitamos hablar del futuro y de la herencia. Ni una sola vez decía. Nos equivocamos al tirarte a una tormenta de nieve. Ni una sola vez decía. Debimos escucharte. Ni una sola vez decía. Perdón por creerle a Bianca antes que a ti. Querían perdón sin responsabilidad. Querían acceso a mí sin nombrar lo que hicieron. Querían que volviera, no porque hubieran cambiado, sino porque su hija dorada ya les estaba saliendo demasiado cara de mantener. Arranqué la carta, la rompí en 2, luego en 4, y la tiré a la basura. Después bloqueé a mis papás, a Bianca y a todos los familiares que ayudaron a esparcir la mentira. El silencio que siguió no fue tristeza. Fue paz. Fue el sonido de una vida que ya no estaba siendo negociada por personas que solo me querían cuando necesitaban a alguien a quien culpar. Han pasado 3 años desde aquella noche en la nieve. Ya no vivo en ese estudio congelado con el radiador ruidoso. Con el apoyo de Melanie Archer, me volví líder senior de visualización en Archer Land Concepts. Y después, abrí un pequeño estudio junto con Valerie, creando renders y presentaciones para constructores y equipos inmobiliarios en Minnesota. Compré una casita en St. Paul con luces cálidas, una puerta azul oscuro y una habitación extra que Valerie llama el sillón de emergencia. Y aunque ella fue la razón por la que alguna vez tuve un lugar seguro, hoy mi casa está en paz. Huele a café por las mañanas y a ajo rostizado los domingos. Aquí nadie grita. Nadie usa el amor como arma. Y nadie entra si no respeta la vida que me costó construir. A veces me llegan noticias. Bianca terminó en un departamento pequeño fuera de la ciudad después de que mis papás dejaron de pagarle todo. Ha brincado de trabajo en trabajo, culpando a Trevor, a Preston, a la empresa y a mí. No sé si alguna vez se culpó a ella misma. Mis papás siguen en esa casa grande y silenciosa, la misma donde me corrieron para proteger una mentira. Le dicen a la gente que la familia se rompió porque yo no quiero perdonar. Que lo crean. Su versión ya no tiene llave de mi vida. Antes pensaba que familia era aguantar todo, mientras compartiera sangre con quienes te lastiman. Pensaba que ser buena hija era quedarse callada mientras todos los demás eran crueles. Pero entendí algo. Hay personas que necesitan no entenderte, porque tu dolor sostiene su ilusión. En mi familia, Bianca era la hija dorada, y yo la sombra conveniente. Cuando su imagen perfecta se rompió, necesitaban a alguien que cargara la culpa. Y yo fui la más fácil de sacrificar. Eso no significa que yo fuera débil. Significa que estaba rodeada de personas que se beneficiaban de mi silencio. La lección más importante que aprendí es esta. El amor sin respeto no es familia. El perdón sin responsabilidad no es sanación. Y un límite no es venganza. Un límite es la puerta que construyes cuando la gente demuestra una y otra vez que no merece acceso a tu vida. No tienes que aceptar abuso emocional solo porque comparten tu apellido, tu historia o tu sangre. No tienes que sentarte en una mesa donde tu dolor es tratado como una molestia. A veces, irte no es crueldad. A veces, irte es el primer acto honesto de respeto hacia ti mismo que por fin te permites hacer. No gané porque Bianca perdió su matrimonio, su trabajo o su reputación.
Ganó porque dejé de permitir que sus mentiras me definieran. Gané porque construyo una vida donde la verdad importa más que las apariencias. Gané porque la tormenta que se suponía que me iba a destruir, fue la misma que me empujó a salir de una casa donde nunca pertenecí de verdad. Y si estás escuchando esto y alguna vez te culparon por cosas que no hiciste. Si alguna vez fuiste el culpable conveniente de tu familia, quiero que me escuches bien. No eres responsable de proteger a una familia tóxica de la verdad. No eres egoísta por elegir paz. No eres malo por no querer volver con personas que te rompieron y luego llamaron falta de respeto a tu sanación. Las personas que te quieren de verdad no necesitan un desastre para creer tu voz. Van a hacer preguntas. Van a escuchar. Les va a importar tu versión antes de decidir tu culpa. Y si tu propia familia no puede hacer eso, también tienes derecho a construir una nueva, con gente que sí pueda. Entonces dime, si estuvieras en mi lugar, ¿perdonarías a unos padres que te corrieron a una tormenta de nieve sin dejarte explicar? ¿O cerrarías esa puerta para siempre y protegerías la paz que construiste después de todo eso?